Vale, pues yo quisiera hoy empezar con una pregunta. Siempre empiezo de formas peculiares, pero hoy vamos a empezar en plan tranquilo, ¿vale? Vale, entonces... No, ya me... Ah, bueno. Gracias. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos padres y madres hay en la sala? ¿Ven? Vale. ¿Con menos de 20 años sus hijos? Hay varios, ¿no? Entonces yo quisiera que me contestaras una pregunta, ¿vale? En voz alta, no te cortes. Si yo ahora te dijera, ¿qué es lo que más te preocupa acerca del futuro de tu hijo, de tu hija? Quitando la economía, quitando la salud, que es algo obvio. ¿Qué es lo que más te preocupa? Va, alza tu voz. Su salvación. Eso. ¿Alguien más? ¿Hay más padres? Los pecados. El entorno. Algo más, ¿no? Venga, Nelson, que te veo ahí con ganas de... Salud. ¿Con quién se va a casar? El móvil. Pero hay muchísimas cosas, pero yo no sé tú, pero a mí me preocupa mucho lo que les están enseñando en las escuelas. A mí me preocupa mucho lo que quieren inculcarles. A mí me preocupa mucho que en un futuro no quieran seguir a Jesús, como decía el hermano Guillermo. Y si tengo que serte sincero, tengo miedo. Tengo miedo. Tú podrías decir, mira, Lisa predica, tiene miedo, falta de fe. No, vamos a ser sinceros, vamos a ser transparentes. Tengo miedo de que mi hijo en un futuro, de que mis hijos, mejor dicho, no quieran seguir y venir a la iglesia. Y yo ya he hablado con varios padres de aquí, con hijos de menos de un año, con hijos de 13, con hijos de 10, de todas las edades. He hablado con muchos padres de esta congregación. Y sé que muchos también tenéis miedo. Sé que a muchos os preocupa las cosas que les puedan enseñar en las escuelas cuando no estéis vosotros presentes. Cuando no les podéis cambiar los vídeos de YouTube. Cuando no podéis controlar lo que hay en la tele y poder apagar la tele. Porque hay momentos en los que no podemos controlar lo que ven, escuchan y enseñan a nuestros hijos. ¿Sí o sí? Por eso yo quisiera que por un momento pudiéramos imaginarnos, ya no es temprano, son casi las 12 y han encendido la luz, ¿vale? Pero que nos pudiéramos imaginar por un momento que tenemos una máquina del tiempo, ¿vale? Ya he dicho que siempre empiezo de formas raras, ¿vale? Pero una máquina del tiempo. Un DeLorean, como en Regreso al Futuro. Si no la has visto, míratela, es un peliculón, pero podemos ir al futuro. Y en ese futuro se te permite visitar esta congregación de aquí, pongámosle unos 30 años. Pero en cuanto entras por esa puerta, ves algunos hermanos y hermanas que se te hacen familiares, algunos con más barriguita, otros con menos pelo. Pero para tu sorpresa, dices, no hay niños, no hay jóvenes. ¿Dónde están aquellos chavales que se iban al cara a cara? ¿Dónde están aquellos niños que estaban en la escuelita, en la cuna? ¿Dónde están? Y te encuentras que la media de edad, que ahora mismo está sobre los 20, ¿no? Más o menos. Sobre los 20, 19 años, ¿no? La media de edad pasa a ser 50, 60. No hay juventud, no hay vida. Pues esto es lo que vivió Israel en una época de su historia. Una época en la que sus, digamos, sinagogas, sus lugares de reunión, no habían jóvenes. Así que acompáñame a Jueces capítulo 2. Y vamos a ver un pasaje que realmente es bastante trágico, bastante triste y desolador. Porque como hemos dicho, este futuro distópico que te acabo de presentar es lo que estaba viviendo Israel en cierta época de su historia. Jueces número 2, capítulo número 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar por el versículo 7 y luego saltaremos ya más tarde al 18, ¿ok? Y dice la palabra de Dios, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo ya de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das, por la instrucción que hay en tu palabra, por todo lo que tienes que enseñarnos y has enseñado a través de ella. Gracias porque tenemos un camino en el que tú nos has trazado previamente. Gracias porque tú eres quien nos dirige. Y gracias porque sabemos que a pesar de que sea dura la batalla, de que el mundo en contra esté en nuestra contra, si tú estás con nosotros, Señor, tenemos la victoria asegurada. Gracias por tus enseñanzas, tus lecciones, tus preceptos, tus consejos, los cuales son los mejores que podemos adquirir, Señor. Gracias por esa sabiduría que has decidido en tu misericordia compartir con nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, enséñanos, transfórmanos y ayúdanos a ser más como tú. En el nombre de Jesús, amén. ¡Wow! ¡Qué pasado! ¡Qué momento tan desastroso! O sea, estamos hablando de aquella generación que por fin había conquistado la tierra prometida. Bueno, les quedaba un par de cosillas que conquistar, pero casi habían conquistado la tierra prometida. Tenemos a Josué. Josué era discípulo de Moisés. Y sí que es verdad que Moisés supo discipular bien a Josué. Siempre le estuvo enseñando la palabra de Dios, le estuvo enseñando cómo administrar y cómo gobernar toda una nación, le estuvo enseñando cómo batallar, cómo confiar en Dios. Y Josué fue un gran conquistador. De hecho, Moisés conquistó 3 reinos, venció a 3 reyes. Pero es que Josué venció a 33. 33, qué mal he dicho, 33 reyes. O sea, era un gran líder, era un gran gobernador, un gran caudillo militar. Y junto con él estaba aquella generación que habían visto grandes milagros, grandes prodigios. Era una generación valiente, luchadora, arriesgada, donde decía Josué que fuera, venga, vamos a batallar contra este rey que tenemos que conquistar. Esa generación no se lo pensaba 2 veces. Iba, confiaba en Dios, conquistaba y tenía la batalla, a pesar de todas las luchas, ya ganada porque confiaban en Dios. Era una generación fuerte, valiente, arriesgada. Una generación digna de admirar. Pero algo pasó. Estaban tan enfocados en conquistar su presente que fracasaron en la conquista de su futuro. Déjame que te lo repita. Estaban tan enfocados en conquistar su presente que perdieron la conquista de su futuro. Aquella generación estaba todo el día afuera, levantando un país, batallando, conquistando. Pero ¿y sus hijos? Sus hijos estaban descuidados. Tarde o temprano, aquella generación iba a perder sus fuerzas. Tarde o temprano, aquella generación iba a morir. ¿Y entonces qué sería del país? ¿Qué sería de la nación? Alguien tendría que hacerse cargo. Alguien tendría que ocupar sus lugares. Alguien tendría que seguir conquistando hasta conquistar por completo la tierra prometida. Pero perdieron su futuro. No les hablaron a sus hijos de cómo Dios los había librado de Egipto.
de las grandes maravillas que había hecho en el desierto. No les comentaron cómo había una gran nube que los protegía del sol. Durante el día una gran columna de fuego que durante la noche les daba calor, los protegía de las bestias salvajes. No les hablaban de cómo su ropa no se desgastaban, de cómo caía maná del cielo. No les hablaron de cómo el mar se dividió en dos, cómo el Jordán de nuevo se dividió en dos. O sea, esas son cosas para contarlas. ¿O tú has visto alguna vez que el río Llobregat se abra en dos? ¿O tú has visto cómo cae maná, pupusas o empanadas del cielo? ¿Verdad que no? Y si lo vieras, preocúpate. Pero son cosas para contarle a tus hijos, pero estaban tan ocupados en su presente que descuidaron a sus hijos. Y eso que Dios estableció ciertas festividades como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, entre otras muchas más, para que los padres tuvieran la oportunidad de explicar a sus hijos las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. O sea, Dios ya les había indicado de 1000 formas cómo hacer las cosas. Pero ellos seguían con sus cosas, seguían con su rutina. Hoy me levanto, son las 8, me tomo el café, saco mi espada, me voy a pelear, conquisto un poquito, me regreso a casa, me echo la siesta, vuelvo a pelear un poco más. Y ya está, me voy a dormir y al día siguiente igual. Pero, como dice el versículo 10, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y pasó lo que tenía que pasar. Si tú no les hablas de Dios, otros le van a hablar a esa generación. Ese vacío que tú no llenas, lo va a llenar otro. Iglesia, si tú no les hablas a Dios si tú a tus hijos no les hablas de Dios, otro les va a hablar de sus dioses. Y esa generación decidió seguir a ídolos. Tenían de su lado al Dios Todopoderoso, el que había hecho grandes cosas. Y decidieron ir ante dioses mudos, ante estatuillas que no hacían nada por ellos. Y mira qué curioso, porque la cosa no cambia tanto. Podríamos decir, mira, pero eran dioses ajenos, de aquella... No, pero la cosa no ha cambiado nada. El corazón humano sigue siendo el mismo. Los deseos de la mente y del corazón siguen siendo los mismos que a día de hoy. Las batallas que hoy enfrentamos son las mismas que aquel entonces. Mira, ¿cuáles eran los ídolos que seguían Israel, aquella generación? Baal, ídolo cananeo. Se pensaba que controlaba el clima y la temperatura. En aquella época, estamos hablando de una época que vivía de la agricultura, que vivía de los pastos, que vivía de los animales que tenían. Y claro, un buen clima significaba buenas cosechas, significaba prosperidad, significaba dinerito, significaba tener las cuentas bien llenecitas, con bastante cero, lo que todos tenemos aquí, ¿no? Significaba tener poder, significaba tener influencia, significaba tener estabilidad, seguridad financiera. Por eso, podríamos decir que el Baal de la actualidad es el dinero. ¿Por qué seguían a Baal? ¿Por qué era tan seductor ese Dios? Porque les daba poder, les daba seguridad. Y hoy en día, ¿qué sigue la gente? El dinerito. La seguridad. La estabilidad. Que no está mal, siempre y cuando que esté en sus ciertos... que no sea el centro de tu vida, obviamente. Todos queremos tener cierta seguridad, cierta estabilidad, queremos darles cosas buenas a nuestros hijos. El problema es cuando eso se convierte en una prioridad, en el tener por tener, en el tener más que el otro. Ese era uno de los dioses a los que seguía Israel, a los que prefirieron por encima de Dios, Jehová, el Dios único y verdadero de nuestro Dios. El siguiente Dios al que también seguían, mejor dicho, ídolo, porque de Dios tampoco tienen mucho, es Astarot. Era una diosa que representaba el amor, la fertilidad y el sexo. Se acostumbraba a honrarla, los ritos que se practicaban en sus templos
siempre estaban relacionados con el sexo. De hecho, había prostitutas sagradas y todo ese entorno, todo lo que hacían, siempre iba relacionado con eso. Aunque nosotros sabemos que el sexo en sí mismo, dentro de los parámetros del matrimonio, obviamente es una bendición. El problema es cuando está fuera de cómo Dios lo ordenó. El problema es cuando invade todos los medios, toda la comunicación, todas las películas, cuando se convierte en un vicio, cuando se convierte en una alteración basada en el amor. Por ejemplo, hoy en día a los chavales les es más fácil que nunca acceder a la pornografía. Es una realidad. Y como padres tenemos que estar atentos a eso. Los medios están hipersexualizados. Yo hace poco firmé estaban recogiendo firmas, y perdóname la palabra, pero el consejero de Sanidad está planeando o estaba por presentar un programa para enseñar a los niños a masturbarse. ¿Es o no es la sociedad actual igual o muy parecida a lo que estuvieron viviendo en aquellos tiempos Israel? Es para preocuparse. Pero ¿qué hacemos en este caso? ¿Nos ponemos las manos en la cabeza, lloramos y simplemente nos quedamos con el miedo o hacemos algo al respecto? Porque te digo una cosa, Daniel y sus amigos estuvieron en un entorno muy parecido. Pero ellos sabían cómo comportarse, sabían quién era su Dios, sabían cómo honrar a Dios, sabían mantenerse firmes en su identidad como hijos de Dios. Y no estaba ni papá ni mamá. Pero es que Daniel y sus amigos no llegaron en plan, ¡hey, llegamos a Babilonia! No. Previamente había un papá y una mamá que los había enseñado, que les había dicho, hijo, por aquí no. Hijo, mira, Dios es grande, te ha dado la vida, Dios te ama, Dios siempre te va a guardar, estés donde estés, tú no te preocupes, tú sigue firme los consejos que te hemos dado. Estaba papá, mamá enseñándole versículos a memorizar. Cuando te pase esto, recuerda que Dios es tu pastor y nada te faltará cuando tengas escasez. Cuando tengas miedo, recuerda que Dios está contigo y si está contigo, ¿quién contra ti? Cuando estés con los leones, recuerda que Él no va a acabar la obra en ti hasta que se perfeccione, hasta acabarla. José estaba en Egipto también en un entorno totalmente pagano. También, de nuevo, sin papá y sin mamá y con todo en contra. Pero previamente, su padre, Jacob, le había estado enseñando, le había estado hablando de Dios. O sea, iglesia, sí se puede. Y esto trajo consuelo a mi alma, porque yo estaba, de verdad, que a mí esto me quitaba el sueño, yo no sé tú. Pero luego, meditando y mirando todos estos ejemplos, sí se puede tener Danieles. Sí se puede tener Josés, pero hay que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo en las noticias cada vez todo va peor, viendo vídeos del agustilaje, viendo cómo nos está diciendo que todo está mal, que está bien que lo que nos informa, pero hay que hacer algo al respecto, no basta con alarmarnos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros en el ahora como padres? Pero no solo como padres, te estoy hablando como quizás hermanos en la iglesia. Porque esto se trata de trabajar en red, no solo va a los padres, madres, también estoy hablando a los líderes, a los que simplemente estamos, que podemos dar un consejo, podemos ayudar, podemos hacer cosas por la siguiente generación y por la actual. Primero, orar. Parece simple. Parece que es lo típico, ¿no? Que se dice. ¿Qué hacemos? Ora. Pero mira que dice Mateo 9:36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vale, yo sé que esto está hablando del servicio y de obreros, pero Dios es eterno y están todos... Está pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Está hablando también de la mies seguirá siendo mucha y cada vez será más. Los obreros cada vez, no lo sé, serán menos.
Por eso, nuestro deber, y como puedes aportar, aunque no seas padre o madre, aunque no tengas tus hijos en esta iglesia, nuestro deber es orar, no solo para que envíe obreros en el presente, sino para que en el futuro siga habiendo obreros preparados. Porque, a ver, si Jesús no viene antes, vamos a ser sinceros. Al pastor, tú lo ves aquí fuerte, tú lo ves aquí que siempre está sirviendo, junto con la pastora, que siempre están al pie del cañón, pero llegará un día en que no tendrán las mismas fuerzas. De aquí mucho. Amén. Los que están en la alabanza, el Efraín, el Nelson, aquí los ves dándolo todo. Y todos los que están aquí también con ellos, a Carlos, con el evangelismo, Yesenia. Los que están en la escuelita, llegará un día, aún los ungieres que tanto bien nos hacen, todos los que están sirviendo, ¿vale? Que si me pongo aquí a nombrar no acabo nunca. Pero llegará un día en que ya no tengan las mismas fuerzas. Llegará un día en el que, suena feo decirlo, pero llegará un día, si no viene Jesús antes, que estarán con el Señor antes que nosotros. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué pasará a la iglesia? ¿Nos quedaremos vacíos? No. Tiene que haber otra generación que sepa. Entonces lo primero que debemos hacer es orar por aquella futura generación de siervos y obreros en la viña del Señor. Amén. Pasamos al segundo punto. Conoce su contexto. Antes de instruirlos, antes de enseñar doctrina y antes de enseñarle el camino del Señor, tenemos que conocer cuáles son las luchas que están teniendo nuestros jóvenes. ¿Cuál es la música que se escucha en su colegio? No me pongas a nombrar nombres porque, que por cierto, vaya música, la que escuchan hoy en día. Y la que yo escuchaba decían que era mal, pero es que la de ahora, peor, Pero, ¿cómo se consigue esto? Pasando tiempo con ellos. ¿Sabes? Yo cuando veo a Jesús con sus discípulos, no me lo imagino todo el día dándoles ahí clases de teología sistemática, clases de Torá, clases de... Pero no, porque ya sabían. Pero no me lo imagino a Jesús todo el rato hablándoles, enseñándoles, milagro por aquí. Jesús tenía sus momentos de fraternidad, tenía sus momentos de compañerismo con ellos. Tenía sus momentos en los que salían a comer, salían a pasear. Jesús les hacía preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves todo? Seguramente. O sea, no lo pone en la Biblia, pero a ver, son 3 años que estuvo con ellos conviviendo 24 horas del día. De hecho, cuando Jesús en el camino de Emaús se encuentra con sus discípulos, ¿cómo se encuentra con ellos? Empiezan a tomarse un desayuno. Algo súper cotidiano. Algo súper sencillo. Y a veces descuidamos esto, el pasar tiempo con los chavales, el pasar tiempo con los hijos. Porque a veces cuesta. Entonces, conozcamos su contexto. Karl Barth, un famoso teólogo, decía, cuando prediques, predica con una Biblia en una mano y el periódico en la otra. Para que nosotros sepamos dar soluciones bíblicas a problemas cotidianos. Entonces, ¿tú qué quieres darle? ¿Una clase de escatología, de apocalipsis a tu hijo cuando está pasando quizás por un problema de autoestima? Porque en ese momento lo que tiene que saber es que hay un Dios que lo ama y que lo ha hecho según su imagen, según su semejanza y que quiere hacer grandes cosas con él. Eso es lo que necesita oír. Si está batallando con problemas de pornografía y no necesita que tú le hables de quizás, pongamos, de las festividades judías que están en el Levítico y en Números. Tienes que saber hablarle sobre Romanos 8, la carne, la necesidad de salvación, la necesidad de un salvador, de que Dios no manda a su Hijo para mandarlos a perdición, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. Por eso, conozcamos el contexto, las luchas, las batallas, los gustos, los temas que circulan alrededor de nuestros hijos, para que bíblicamente sepamos darles una respuesta sólida, coherente, que diga amén. Hemos dicho orar, hemos dicho conozcamos un contexto y ahora sí, instruye. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es sorprendente la influencia que como padres tenemos sobre nuestros hijos. A veces la damos por hecho, damos que no nos hacemos caso.
Pero yo el otro día, yo a mi hijo una vez, hace meses, le estuve enseñando el versículo 23 de Salmos 23:1 y el otro día me dice, papá, Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Eh? Se quedan con las cosas. Porque la escuelita es una grandísima bendición. Es una gran bendición. Las profesoras, los profesores que están en la escuelita, las algunas hacen un trabajo increíble. Durante la semana se preparan la clase, le meten creatividad, le meten esfuerzo, dedicación, le adaptan todo el contenido, que de verdad te digo, o sea, tú predícale a un niño. Esto es nivel fácil. Predicarle a un niño es otra cosa ya, ¿eh? Es otro nivel. Y es increíble, pero recordamos que los hijos de Eli también se criaron en la escuelita. Y eran más malos ellos que estaban dentro que los que estaban fuera. No es suficiente. Es una gran bendición, pero tiene que seguir la instrucción semanalmente, diariamente. Y yo sé que a veces es imposible. Es decir, yo muchas veces lo he intentado. Venga, va, este día nos juntamos, hacemos un culto familiar, oramos, les enseñamos un poquito la palabra. ¿Es fácil o no es fácil? No se puede siempre. Muchas veces tú quieres hacerlo, pero no hay tiempo, hay mil cosas que hacer, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ir a comprar, hay que ir a pagar lo otro. Siempre estamos a tarea, porque la cosa siempre es así. Pero Dios, que siempre se adelanta a todo, nos dio un tip. Hace miles de años, en el famoso Shema, la oración que tienen los judíos, que se llama el que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Vale? Aquí es un versículo que todos sabemos, o deberíamos. Pero fíjate que dice aquí, podemos decir un secreto, un consejo que es súper aplicable para el día de hoy. Dice, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿vale? Lo primero que dice es que tenemos que repetirlas a nuestros hijos una y otra vez, porque los hijos son olvidadizos. Si nosotros somos olvidadizos, ¿cuánto más un niño? Sobre todo yo. Pero lo siguiente que dice, hablarás de ellas estando en casa. Hablarás de ellas andando por el camino y cuando te levantes. Lo que nos está queriendo hablar este versículo, que no hace falta que fijes un momento semanal para sentarte con tus hijos para hablar de la Biblia. No hace falta, lo que nos está diciendo es aprovecha cada momento que puedas. Que por la noche tienes que acostarlo, cuéntale una historia bíblica. Que lo acompañas al colegio, cuéntale una historia bíblica al colegio, al caminar. Que estés comprando de camino, canta una alabanza. Aunque te vean como loco, ¿vale? Pero bueno, ¿qué más da? Estamos locos por Cristo. Instrúyelo en tu día a día, aprovechando el tiempo. Dime, ¿esto es fácil o no es fácil? Esto se puede hacer. Yo lo hago con mi hijo. Yo estoy caminando, Lucas, mira, te voy a contar la historia de Pedro cuando estaba en la barca y estaba con su hermanito Andrés. Como tú tienes un hermanito, Lucas, ¿no? Pues eran dos hermanitos y de repente no habían pescado nada. Y estaban tristes porque con eso ganaban dinerito y no tenían dinerito para ir al Mercadona. Pero vino Jesús. Tienes que adaptarlo, tú también. Entonces aprovecha cada momento. Siguiente punto, testifica. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjate que no está hablando de que enséñales doctrina, le está diciendo, cuenta lo que has visto, cuenta lo que has vivido. En otras palabras, cuenta lo que Jesús ha hecho por ti. De cómo te salvó, de cómo te sacó de donde estabas, de cómo ha prosperado a nuestra familia, de cómo ha sanado a su hermanito, de cómo ha sanado a la abuelita. Cuéntale lo que ha hecho Dios en tu vida, testifícales. Y es curioso que hay un montón, pero un montón de versículos que habla y que nos instruye que hagamos esto con nuestros hijos. Incluso hay más versículos que hablan de que testifiquemos a nuestros hijos, de que les enseñemos doctrina, que es importante. Pero por alguna razón hay más versículos que nos exhortan al hecho de que testifiquemos a nuestros hijos.
Salmo 78. Dice, abriré mi boca, el versículo número 2. En Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos visto, hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. De nuevo está testificando. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación costumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios, con Dios su espíritu. O sea, de nuevo nos habla del peligro de no testificar a nuestros hijos. ¿No queremos una generación rebelde? Entonces ahora es el momento de testificar y de instruir. Siguiente punto, modela, ejemplifica. Titos 2, versículos 6 al 8 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente sobre el mismo verso. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Siguiente punto. Ofrece oportunidades. Pablo tenía sus discípulos también. Pablo era consciente de que él un día ya no estaría presente en la tierra para poder seguir cuidando de las iglesias, seguir plantando, seguir de aquí para allá. Él invirtió tiempo en Timoteo, en Tito, en Lucas, entre otros. Por eso en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que a día de hoy se llama el discipulado en cascada. ¿Vale? Es un término que Lucas Leis ha utilizado, pero que es totalmente bíblico, porque si vemos, Jesús preparó a 12. Uno salió malillo, pero luego vinieron más. Pero estos discípulos al mismo tiempo preparó a otra siguiente generación. Pedro estuvo con Marcos. Pablo, como hemos visto, luego estuvo con Timoteo. Juan también siguió evangelizando y discipulando a sus propios discípulos, que luego escribieron grandes obras teológicas, fueron grandes líderes de la iglesia y así. Ellos mismos ejemplificaron el discipulado recibido por Jesús y lo transmitieron. Y esto implica, pues, ciertas cosas. Bajar el ritmo, por ejemplo. Porque es dar la oportunidad a otros de que haga lo que tú haces, sabiendo que van a haber errores, van a tardar más, y de que quizás no alcancen el éxito que tú alcanzarías si lo hicieras tú. Quizás implica no conquistar a 33 reinos, pero conquistas 3, pero igual esos 30 restantes los conquista la siguiente generación. Sabiendo que esa siguiente generación va a formar a otra generación que puede conquistar otros 33 reinos. Es tan importante que sepamos ofrecer oportunidades de que se aplique este discipulado. Por eso aquí es que se hace tanto énfasis en el discipulado. Por eso que aquí no se bautiza a la gente de un día para otro, se les enseña, se les forma qué significa el bautismo, qué significa seguir a Jesús. Por eso que en esta iglesia cada área de edad tiene sus propios líderes, su propio grupo, para que entre todos nos podamos cuidar, entre todos podamos discipularnos, porque somos discípulos que discipulamos al mismo tiempo que nos discipulan a nosotros. ¿Amén? Porque si alguno se cree que lo sabe todo, mal vamos. Entonces, con nuestra propia generación, ¿qué hacemos? Hemos visto qué hacemos con la siguiente, pero con la nuestra. Tener claro que la siguiente generación partirá desde donde nosotros estemos ahora. Su plataforma, su punto de salida es nuestro ahora. Si tú no generas
una buena plataforma sólida de donde puedan despegar, ellos van a despegar o mal o torcidos o no van a despegar. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que prepararnos nosotros primeramente. ¿Cómo vas a enseñar la Biblia si tú no la conoces? ¿Cómo pretendes que oren si tú no oras? Y buscar referentes. Buscar referentes ya no solo en YouTube, en Google, que sé que lo hacéis. Pero en la iglesia hay referentes. Hay papás, mamás, hay abuelos, tíos, tías, hermanos que ya tienen un caminar pues con fruto en el Señor, a los que podemos acudir. No hay nada de malo en preguntar, hey, hermano, mira, yo estoy pasando por esto, ¿qué me aconsejas? ¿O cómo lo has hecho con tu hijo? No hay nada malo, yo lo he hecho. Y si ahora tuve que decir, ¿a cuántos hermanos les he preguntado aquí? Me levantan la mano unos cuantos. Pero no hay nada malo en preguntar al hermano, a pedir un consejo al pastor, a otros padres, a otras madres. Todo lo contrario. No solo les estás pidiendo ayuda, estás reconociendo su labor. Los estás honrando lo bien que han hecho su trabajo con sus hijos o con sus hijas. No tengas miedo de pedir ayuda. Yo siempre he dicho, no tengas miedo de pedir ayuda. Y ahora ya para acabar. Imagínate que cogemos la máquina del tiempo y regresamos a nuestro actual presente. ¿Has visto el futuro desolador que puede llegarnos? Porque verdaderamente puede llegar ese futuro. Puede. A Israel ya le pasó. Y enfrentaron las mismas tentaciones que día de hoy. Tenían los mismos ídolos ahí rondando a su alrededor queriendo robar el corazón de sus hijos. Y lo consiguieron. ¿Qué vamos a hacer hoy en nuestro presente para evitar que ese futuro llegue? ¿Queremos una iglesia sin jóvenes? ¿O quieres un futuro en el que la iglesia esté revitalizada? ¿No quieres una iglesia donde veas que los jóvenes del hoy son los líderes del mañana? ¿No quieres una iglesia donde los jóvenes estén en la calle evangelizando, que no tengan miedo a lo que les diga la gente, a los reproches? ¿No quieres no quieres unos jóvenes que estén repartiendo tratados, que estén diciendo, venga, vente a la iglesia que Cristo te ama? Que les dé igual que los insulten, que les dé igual que los señales. ¿Quieres esa iglesia? ¿No quieres una iglesia donde los niños de la escuelita estén el día de mañana predicando? Y puedes decir, ese niño yo lo conocí. Ese chaval que está predicando yo lo conocí de pequeñito, cuando era un enanillo. Ese que está, hola, el que está en la puerta, pues ese es Antonio, yo lo conocí desde que nació. El que está de Ujier. La hermana que está en la escuelita. Pero si es Cristina. Si yo la conocí en la barriga de su madre. ¿Quieres o no quieres una iglesia así? Una iglesia joven, llena de vitalidad, que sepa tomar el legado actual, que haya recibido instrucción, que haya recibido formación, una iglesia fuerte, sólida, coherente y que al mismo tiempo sepa transmitir lo que han aprendido a la siguiente generación y así sucesivamente. Porque sabes una cosa, Dios es un Dios de generaciones. Y la iglesia va a seguir vigente hasta que Él vuelva. Las puertas del Hades no pasarán, le dijo Jesús a Pedro. Por más fuerte que esté la situación, por más enemistad que reciba la iglesia, por más que intenten conquistar el corazón de nuestros hijos, no van a poder con la iglesia. Podrán perseguirla, podrán difamarla, podrán quitarle autoridad y credibilidad, pero la iglesia no van a poder destruirla. Ahora bien, ¿seremos nosotros capaces de mantener esa iglesia llena de jóvenes, llena de niños? Por eso oremos, testifiquemos, instruyamos, ofrezcamos oportunidades, ejemplo, y hablemosle de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y de las que va a querer hacer con ellos. Amén, iglesia. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos has dado de poder aprender sobre las generaciones. Tú eres un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios que siempre está preocupado por el bienestar de su pueblo. Señor, no nos dejes tranquilos. Queremos
formar bien a la siguiente generación. Queremos conquistar nuestro futuro instruyéndoles en tu palabra, instruyéndoles en tu camino, porque sabemos que tus caminos son los mejores que un ser humano puede pasar, que cualquiera puede transitar, Señor. Gracias porque tú ya lo has establecido todo desde un principio. Tú eres grande, eres poderoso y sabemos que grandes cosas quieres hacer en nuestro presente, pero que grandes cosas quieres hacer en un futuro a través de los jóvenes del hoy, de los niños del hoy. Guárdalos, te pedimos que guardes sus mentes, que guardes sus corazones, que guardes toda su vida para que siempre te sigan, siempre decidan por ti, para que aprendan a desarrollar un criterio sano y bíblico y sepan decir no a lo que no te agrada y sí a lo que te agrada. Sí a lo que se acerca a ti, sí a todo aquello que te conecte contigo, Padre. Te pedimos que los protejas, que el enemigo no tenga poder sobre ellos y te pedimos que nos prepares, nos des sabiduría, nos des conocimiento para que sepamos ejercer nuestra labor como mentores, padres, madres, como maestros. Danos mucha sabiduría porque reconocemos que la necesitamos, reconocemos nuestra ignorancia, reconocemos que dependemos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.